Electricidad. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. La carga eléctrica se simboliza con la letra Q y su unidad en el sistema internacional es el coulomb. Se simboliza con la letra C y equivale a 6,3 por 10 a la 18 electrones. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia y es la responsable de producir las interacciones electrostáticas. En sí, toda la materia se compone de átomos y a su vez ésta se compone por electrones y protones. Cuando un cuerpo tiene más electrones que protones, el cuerpo está cargado negativamente, pero cuando el cuerpo tiene menos electrones que protones, el cuerpo está cargado positivamente, y cuando tiene igual número de electrones y protones, el cuerpo es neutro. Y el flujo de estas cargas eléctricas positivas y negativas es lo que se le conoce como corriente. Bueno, según las propiedades de los materiales, pueden ser materiales conductores o aislantes. En los conductores fluye la corriente y en los aislantes no fluye la corriente. En general, todos los metales son conductores, por ejemplo, la plata, el oro, el hierro, entre otros. Y materiales como el caucho, el vidrio, el diamante y la madera son aislantes, o sea, no conducen la energía eléctrica. Existen varias formas de cargar un cuerpo, por ejemplo, por contacto, por frotación y por inducción. Cuando se hace por contacto, los cuerpos tienen la capacidad de cargarse simplemente tocándose uno con el otro, y ambos cuerpos quedan con el mismo tipo de carga. Por ejemplo, si se tocan dos cuerpos, uno neutro y uno cargado positivamente, se distribuyen las cargas quedando ambos cuerpos cargados positivamente. Ahora, cuando se hace por frotamiento, por ejemplo, dos cuerpos neutros que se frotan, uno se carga positivamente y otro se carga negativamente, producen cargas diferentes que se atraen. Y por último tenemos la electrización por inducción. Por ejemplo, cuando acercamos un cuerpo electrizado a un cuerpo neutro sin tocarse, se establece una interacción eléctrica entre los dos cuerpos, es decir, el cuerpo electrizado atrae al cuerpo neutro sin la necesidad de tocarse. Y nos presentan el siguiente ejercicio. Cuando una varilla de vidrio eléctricamente neutra se frota con un trozo de lana, podemos afirmar que nos dan 4 opciones. A. Solo la varilla queda electrizada. B. Solo la lana queda electrizada. C. La varilla y la lana se electrizan con el mismo signo de carga. Y D. La varilla y la lana se electrizan con igual cantidad de cargas y signos opuestos. Bueno, en el enunciado nos dice que se frota el trozo de lana con una varilla de vidrio, por lo tanto se distribuyen las cargas de manera equitativa y quedan electrizadas con cargas opuestas. Esto es la electrización por frotamiento, por lo tanto la respuesta es la D. La varilla y la lana se electrizan con igual cantidad de cargas y signos opuestos. Ley de Coulomb. La ley de Coulomb nos dice que la intensidad de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Por ejemplo, si se aumenta la carga eléctrica, o sea Q1 y Q2, se aumenta la intensidad de la fuerza electrostática, y si disminuimos la distancia entre la carga Q1 y Q2, aumentamos también la fuerza electrostática. En conclusión, entre más grande sea Q1 y Q2 y entre más cerquita esté Q1 y Q2, será mucho mayor la fuerza electrostática, siguiendo siempre la ley de cargas. Si son cargas iguales se repelen y si son cargas opuestas se atraen. Y al igual que el tema anterior, también nos presentan un ejercicio que dice: se debe seleccionar la posición de dos cargas iguales en el plano. Si se desea que la fuerza entre ellas sea máxima, ¿qué ubicación deberá seleccionar? Y nos presentan 4 opciones: A, B, C y D, cada una con una posición en el plano cartesiano. Bueno, como ya sabemos, entre más grandes sean las cargas y entre más cerquita estén, mayor será la intensidad de la fuerza. Por lo tanto, como no nos dan el tamaño de las cargas, solo nos vamos a guiar por la distancia. Y analizando la distancia, las cargas que están menos separadas son las cargas de la opción C, ya que si las representamos en el plano cartesiano nos quedaría de la siguiente forma: menos 1 en X y 1 en Y, que es Q1, aquí lo tenemos, menos 1 en X y 1 en Y, que es Q1, y Q2 está a 1 en X y menos 1 en Y.
Si graficamos los otros puntos en el plano cartesiano, como podemos observar, la distancia es grande, porque tenemos números como 20 en Y, 10 en X, 10 en Y, en fin. Si los graficamos nos daría una distancia mucho más larga. Por lo tanto, la respuesta es la C. Q1 en menos 1 en X y 1 en Y, y Q2 en 1 en X y menos 1 en Y. Recuerden, entre más pequeña sea la distancia entre las dos cargas, mayor es la intensidad de la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión. Campo eléctrico. Es la perturbación que un cuerpo produce en el espacio que lo rodea, por el hecho de tener una carga eléctrica y a causa de la cual se manifiestan las fuerzas eléctricas sobre otro cuerpo situado en dicho espacio. Se dice que las cargas positivas salen líneas imaginarias y las cargas negativas entran líneas imaginarias, y estas líneas imaginarias las llamaremos vectores. Estos vectores nos permiten dar la idea de la intensidad y la orientación del campo eléctrico. Por ejemplo, cuando las cargas se atraen, este sería el comportamiento del campo eléctrico. De los positivos salen líneas imaginarias y a los negativos llegan las líneas imaginarias y en este caso se atraen. Y cuando las cargas son iguales, este sería el comportamiento del campo eléctrico, se repelen. Y por último nos presentan el magnetismo, que es la propiedad que tienen algunos materiales como los imanes y las cargas eléctricas en movimiento de atraer a las llamadas sustancias magnéticas, que son las que representan alto contenido en hierro y otros metales. Los imanes atraen todos los metales y tienen dos polos magnéticos diferentes, llamados norte y sur. Norte, que es el positivo, y sur, que es el negativo. Los polos diferentes se atraen y se llama atracción, y los polos del mismo tipo se repelen y se llama repulsión. Además, los polos de un imán no pueden separarse en ningún caso, debido a que no existen los monopolos magnéticos.